Bueno, tenemos a la vista el, el formato que utiliza la EPA, Environmental Protection Agency, que es lo equivalente a la Profepa en México, que pues generó este modelo para calcular las emisiones de gas de un relleno sanitario. Entonces, aunque existen modelos ya para México, este es uno de los más usados y vamos a analizarlo. En esta primera pestaña tenemos la función de cada pestaña, más o menos está descrito qué hace o qué se debe hacer en cada pestaña, pero vamos a revisarlo de manera rápida. Tenemos acá la primera pestaña en donde debemos introducir información. En este caso, yo ya le puse Motocintla, el año en que vamos a operar, el año 2020, es un ejercicio hipotético, el año en que la capacidad del terreno que vamos a comenzar a operar, eh, más o menos como yo ya tengo la capacidad de, del relleno sanitario, del nuevo relleno sanitario, más o menos para aceptar 303.453 toneladas, más o menos es el relleno sanitario que yo calculé que es lo que me puede soportar, pues ya nos lleva al año 2054, ¿no? Entonces, eh, acá me hace una pregunta que si quiere que el modelo determine el año de la clausura, pues yo le digo que no, porque pues ya lo conocemos, ¿sí? Entonces, aquí podemos elegir si esta es unidad de megagramos o short tons, que es como 900 kilos, más o menos, es una unidad del sistema internacional, sistema inglés, perdón. Entonces, quedamos con megagramos, que son equivalentes a toneladas. Acá introducimos los parámetros, que son los valores de K y los valores de L. Acá en los valores de K es la tasa de generación de metano por año, ¿sí? Esto quiere decir que estos valores, este valor está determinado o es una constante que está determinado por la humedad, por la precipitación, etcétera. Entonces, entre más humedad, la tasa de generación es más alta. En este caso, de acuerdo a esta opción, vamos a seleccionar el 0.04. Si fuera una zona más árida, sería menor, 0.2, pero si es un medio completamente húmedo, sería 0.7. Y de igual manera, lo que propone el valor convencional del Acta del Aire Limpio, que es una institución de Estados Unidos, un valor convencional sería 0.05, muy similar, y para zonas áridas de 0.2 también muy similar. Entonces vamos a elegir esta, que es para más o menos un lugar con temperaturas templadas, eh, húmedas, y el valor de L tenemos de igual manera las que propone el Acta Aire Limpio, que es como una ley de aire limpio, la ley del aire limpio, perdón, que propone una capacidad de potencial de generación de metano de 170. Lo convencional sería 100 para unos lugares de igual manera medios templadas, con humedad promedio, y para áreas secas igual de 100, y húmedos sería 96. En este caso vamos a seleccionar esta. Sería la opción para la generación de otros gases, la concentración de otros gases. En este caso igual están las opciones. Vamos a seleccionar esta. Y el porcentaje de metano por volumen, que va a definir la calidad. Acuérdense que entre más metano tenga,
mayor poder calorífico va a tener el biogás. Entre menos metano, menos poder calorífico. Entonces, eso es muy importante también determinarlo. Podemos estar entre el 50% del volumen o especificar un valor. En este caso decidimos especificar un valor y vamos a trabajar con 55. Puede tomar valores, como dijimos en la clase anterior, desde 40 hasta 70, 75%. Y entre más concentrado esté el metano, mayor poder calorífico del biogás. ¿Okay? Entonces, tenemos también acá, seleccionamos los gases que queremos que nos grafique. Le decimos que vamos a trabajar con el total del gas, con el metano, con el dióxido de carbono y los otros gases de manera resumida. Aunque si quisiéramos, si nos interesa conocer cualquiera de estos otros gases, también lo podemos seleccionar para que lo grafique, pero si no, uno total, uno general de todos. ¿Por qué? Porque esos gases o esas poluciones ya son cantidades muy pequeñas, ya en partes por millón. Entonces, acá vamos a colocar los datos, y vamos a borrarlos. Vamos a colocar los datos de generación o la cantidad de residuos que van a llegar al nuevo relleno sanitario. En ese caso, pues ya nosotros tenemos nuestros datos generados. Lo tenemos acá. Ok, entonces tenemos acá estos datos que son los que generamos o vamos a generar por año hasta el año 2054. Copiamos y los vamos a pegar acá. Vamos a tener cuidado al pegarlas porque vamos a seleccionar pegar solo valores para evitar que se pegue una fórmula y nos cambie el número. Y ahí tenemos la cantidad de residuos que va a recibir el relleno sanitario hasta el año 2054. Esto es arbitrario, nosotros lo decidimos, pero en la vida real ustedes pueden poner el año hasta donde el relleno sanitario tendrá capacidad. ¿Ok? Entonces, en la siguiente pestaña tenemos un resumen de más o menos de los gases y sus valores, tanto en concentración como en peso molecular. Si tenemos interés, podemos aquí revisarlo. Tenemos una vista, una revisión de la información que introdujimos, el año en que se apertura, el año en que se cierra, el año que se cierra, la capacidad que se va a recibir, más o menos la tasa de generación de metano, el 0.04 al año, y el potencial de generación de metano sería 100 metros cúbicos por tonelada. La concentración de los gases, de las poluciones sería 600 partes por millón, como el hexano, y el 55% del gas total va a ser metano, contenido de metano. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a poner algún texto que queramos, vamos a ponerle ensayo. Y acá tenemos pues la información que también introdujimos. ¿Okay? Ya nos vamos a la producción de metano. En esta vista tenemos la fórmula que se está utilizando para generar toda esta información, ¿sí? Una explicación de qué significa cada uno de los símbolos dentro de esta fórmula. Acá tenemos la cantidad de de residuos que van a ir agregándose cada año. Los residuos que se van a ir acumulando en el lugar, ¿sí? En toneladas por año.
acá tenemos la cantidad de metano que pues se va a estar capturando, ¿sí? O podemos usar esta información para decir la cantidad de metano que estaremos evitando a la atmósfera. Que este metano, pues sería prácticamente un gas de efecto invernadero, y toda esta cantidad es la que nosotros estaríamos capturando para su procesamiento, y en vez de emitir metano, estaríamos emitiendo CO2, que es un gas, si bien es de efecto invernadero, es alrededor de 20, 22 o 23 veces menos poderoso que el metano, que es mucho más eh, o genera un problema más fuerte de gases de efecto invernadero. Es más potente, ¿no? El gas. Entonces, ese dato puede ser interesante. Por ejemplo, el año 2021 tendremos más o menos, estaremos hablando de 26.630 metros cúbicos de emisiones que vamos a prevenir. El año 2022 sería 3, 4, 52.590 metros cúbicos, que sería la que se generó el año 2021, 2020, y la que se generó el año 2022, 21 y 22, perdón. Y así sucesivamente vemos cómo se va a ir acumulando. ¿Okay? Y pues esto nos puede servir para decir la cantidad de gas que se va a ir capturando y se evita que vaya al ambiente. Entonces, si se dan cuenta, si bien nuestros residuos los vamos a disponer en ese lugar hasta el 2080, pues se va a seguir generando biogás, metano, perdón. Entonces, toda esta cantidad de metano que está después que se deja de usar el relleno sanitario, pues va a seguir, se va a seguir. Ahora sí que si en el 2080 dejamos de aprovechar el gas, toda esta cantidad pues se va a ir al ambiente, ¿no? Este gas. Entonces, se va a seguir generando, pero ya en menores cantidades. Cada año que pase va a ser menor, pero la cantidad de metano todavía va a seguir generándose, ¿ok? Y toda esta es la información o toda la cantidad que se va a generar. En esta pestaña ya vemos los resultados, ya digamos en un resumen. Tenemos de igual manera la cantidad aceptada y la cantidad acumulada en el lugar. Tenemos el total de biogás generado, tanto en peso, en unidades de peso, que serían toneladas, tanto en unidad de volumen. Acuérdense que megagramos serían toneladas por año y metros cúbicos sería unidad de volumen, así como pies cúbicos son unidades de volumen. Entonces, muy importante considerar esto, no confundirnos. Esto es peso, este es volumen. Acuérdense que el gas pues es volumen. Entonces, o podemos medirlo en volumen, pues, ¿no? Entonces, este dato nos interesa mucho, la cantidad de biogás generado en metros cúbicos por año. ¿Okay? Este sería el peso del gas generado por metro en toneladas por año, y esto en pies cúbicos. De igual manera está el metano, cuánto metano se va a generar, cuánto dióxido de carbono, cuánto de los otros gases, si quisiéramos o si tuviéramos interés en ellos también. Entonces, luego vienen las gráficas, en donde se muestra las emisiones o lo que se generó en toneladas por año. ¿Sí? Vemos aquí el metano, dióxido de carbono y el total, ¿okay? Que sería también incluyendo los valores de los otros gases. Entonces, vemos que tenemos otras gráficas, ya en metros cúbicos por año. Vemos que el metano alcanza su máximo valor
en el año 2055 con 690.740 metros cúbicos. ¿Sí? Este es el pico. ¿Sí? En el año en que dijimos que íbamos a dejar de tirar residuos, en ese lugar sería el 2054. Y en el año 2055 tendríamos el pico más alto de generación de metano. ¿Sí? Entonces, a partir de esa fecha, se empieza a disminuir la generación de biogás, de metano, perdón, estoy hablando de metano, de biogás. En este caso, la mayor generación sería, de igual manera, en el año 2055, a ver, ajá, 2055 con un valor de 1.255.891 metros cúbicos de biogás, ¿sí? Entonces, también esa curva empieza a descender, porque como ya no ya hay llegada de residuos, pues el biogás tiende a disminuir. Pero, pues, imagínense si en el 2020 empezamos con estos valores, ese mismo valor lo obtendríamos por ahí de 2130 nuevamente. Entonces, habría que hacer un análisis económico para ver hasta qué punto convendría seguir utilizando el gas que se esté generando pues en este relleno sanitario, cuántos años después de haberse abandonado o después de haber llegado el último viaje de residuos, ¿no? Entonces esa es una tabla muy interesante. ¿Okay? Tenemos también la tabla, esta es la misma, solamente que aquí con unidades de pies cúbicos. Y más abajo tendremos también perdón, en la siguiente tendríamos los inventarios, que es como un reporte, no, perdón, un inventario en donde nosotros podemos definir el año que queremos conocer. Por ejemplo, el año 2050, ¿cuál es la generación de los gases o del biogás en ese año, ¿no? El total, el metano, el dióxido de carbono, los otros gases y la descripción de todos los gases, ¿no? Y aquí tendríamos todos esos valores. Aquí podemos analizarlos de manera individual, independientemente del año que queramos. Y acá tenemos el reporte, que sería como un informe impreso, donde tendríamos el nombre, la fecha, los comentarios que introdujimos anteriormente, una explicación de la fórmula, los valores de entrada y todas las tablas que generamos, ¿sí? Que son los mismos, solamente que este ya viene como diseñado para impresión, los valores de los otros gases, también vienen las tablas, ¿sí? Para ya imprimirlas, ¿ok? Ahí ustedes pueden echarle una revisión más completa. Y eso sería, pues, toda este archivo de Excel que, pues, está muy interesante. Y ya con esta información podemos nosotros hacer otros cálculos como la generación de energía. ¿Ok? Para eso construimos o vamos a revisar otra tabla. Regresamos al archivo anterior que estamos construyendo juntos. Ok, aquí lo dejamos. Esta, ¿no? La vamos a eliminar. El paso 3 fue el cálculo de generación de biogás en el archivo landing 3.3, el que acabamos de hacer. El paso 4 sería
Pues ahora calcular, ya sabemos cuál es el biogás. Ahora vamos a sacar el cálculo de generación de energía. Para eso, estos datos me basé en la información, en esta información, ahorita les digo cuál, en este artículo científico, que también los voy a mandar para que ustedes lo tengan de soporte. Es un artículo científico llamado Cálculo de generación de biogás para el relleno sanitario de la ciudad de Juliaca, utilizando el modelo Langen versión 3.02 de la UCEPA y estimación del potencial de producción eléctrica. Les voy a enviar este artículo científico para que ustedes también tengan este reporte y si tienen dudas pueden consultarlo. Entonces, todos los cálculos están basados en este artículo científico y vamos a hacer este cálculo de energía. Para hacer este cálculo, ustedes tienen este cuadrito de equivalencias que lo vamos a utilizar en un momento. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo hecho previamente. Tenemos una columna de años, de todos los años que vamos a trabajar en el relleno sanitario, en donde se va a disponer los residuos hasta el 2080. Perdón, hasta el 2055, no es 2080. ¿Ok? Tenemos una tabla de los residuos acumulados en toneladas por año, que son los residuos que se van a ir acumulando, el 2021 más el del 2022, el 2023, todo esto, ¿no? Tenemos, este valor es el biogás en metros cúbicos por año. ¿Sí? Metros cúbicos por año. ¿De dónde viene este valor? Este valor, ya saben ustedes, lo sacamos del archivo. Del archivo que acabamos de calcular, que es este, ¿sí? Total de biogás en metros cúbicos por año, ¿sí? Este lo copiamos. Si bien vamos a dejar de trabajar en el relleno sanitario hasta el 2054, con fines de ejercicio, de manera arbitraria, vamos a decidir que vamos a hacer los cálculos hasta el 2080. Aunque realmente, como les vuelvo a repetir, puede ser que convenga aún estar manejando recolectando el biogás hasta el año 2100, 2110, 2120. Eso ya es algo de un estudio financiero, pero para fines de este ejercicio lo vamos a hacer al 2080, ¿ok? Entonces copiamos el total de biogás y lo pegamos por acá. Acá, ¿ok? Entonces, ya tenemos la cantidad de residuos acumulados, la cantidad de biogás que está generando, ¿ok? ¿Basados en qué? En el modelo del Danjam que ya hicimos en el archivo de Excel. O sea, esto ya salió de un modelo estadístico. Y esta cantidad de biogás va a generar cierta calidad o cierta cantidad de calorías. ¿Ok? Ok, ¿y de dónde sale este valor? Miren, aquí tenemos bueno, aquí vamos a empezar a utilizar esta tablita. ¿Ok? Ya sabemos que esta es la cantidad de metros cúbicos de biogás que vamos a tener disponible en el 2021. Ok. Esta cantidad de 48.418 metros cúbicos de biogás genera
Aquí tenemos, aquí lo vamos a corregir para no confundirnos. Este lo vamos a borrar. Ok, ahí está. 1 metro cúbico es igual a 20 megajulios, que es igual a 4.775 kilocalorías. Ajá, volvemos a repetir. 1 metro cúbico de biogás es igual o tiene la capacidad de 20 megajulios o megajulios, que es igual también a 4.775 kilocalorías de metro cúbico de biogás. ¿Sale? Entonces, si 1 metro cúbico es capaz de producir 4.775 kilocalorías, acuérdense que kilocalorías es una unidad para medir energía. Entonces, si uno produce 4.475, ¿cuánto produce? 48.418. ¿Ok? Por eso multiplicamos esta cantidad, 48.418, por 4.775, ¿ok? Y el 0.38 es una eficiencia de energía por metro cúbico de biogás, ¿ok? Entonces, no todo el biogás se logra convertir a energía, entonces tiene una eficiencia del 38%, y por eso lo multiplicamos por 0.38 y el resultado es esta, ¿ok? Entonces, tenemos que de 48.418 metros cúbicos de biogás, vamos a obtener 87.855.793 kilocalorías, ¿no? Bueno, es un número muy grande, pero todavía sigue siendo kilocalorías, y la energía generalmente se maneja en kilowatts hora, ¿ok? Entonces, ahí utilizamos la otra conversión, que 1.000 kilocalorías se convierten en 1.163 kilowatts hora. Y acuérdense que 1 kilowatts hora ya es una unidad de medida que ahora sí que ya de trabajo, ¿sí? De flujo de energía. Entonces, si 1.000 kilocalorías equivalen a 1.163 kilowatts hora, ¿cuánto equivale esto? Entonces, lo que hacemos ahí es una regla de 3, ¿ok? Si 1.000 kilocalorías generan 1.163, ¿cuánto genera? ¿Cuánto genera? 8, se me pierde la vista. 87.855.793. Pues ya es una regla de 3 y ustedes son expertos en la regla de 3, ¿ok? Entonces, aquí está la fórmula, como lo hicimos, sería entre 1.000 multiplicado por 1.163. Y esta sería la cantidad de kilowatts hora que se puede producir por año, ¿ok? Ese sería el año 2021. Y si ustedes digan, bueno, ¿y cuánto es kilowatts? ¿Cuánto es un kilowatts hora? ¿Cuánto equivale? ¿O cuánto es cuánto, no? Otra forma de representarlo es convirtiéndolo a megawatts. Y como ustedes ya saben, el prefijo kilo y el prefijo mega, pues este es un,
un megawatts equivale a 1000 kilowatts y un kilowatts equivale a 1000 watts, ¿sí? Entonces sería watts, kilowatts, megawatts, gigawatts, terawatts, ¿no? Esa ya se la sabe. Entonces, tenemos aquí kilowatts para convertirlo a megawatts. Sería dividirlo entre 1000 y listo, ¿no? Entonces, el primer año tendríamos la capacidad con 6778 toneladas de residuos, producir 102.2 megawatts hora al año, o lo que sería equivalente a 102.176 kilowatts hora. Bueno, entonces, para ir poniendo en perspectiva a cuánto equivale eso, más o menos, y me dice, puse hacer una revisión de cuánto genero o cuánto consumimos nosotros aquí en casa, y hice un promedio de un año, y en promedio de un año nosotros gastamos 1302 kilowatts en promedio de un año. Revisé cuánto consumimos en casa y consumimos alrededor de 105, 104, 108 kilowatts hora por mes. Esto es por mes, ¿ok? Entonces, acuérdense que el recibo de luz viene cada 2 meses, entonces son como 210 kilowatts es lo que nos cobran el recibo de luz. Una casa, habitación tal vez promedio, que contiene pues lo básico, ¿no? Que sería una pantalla, 2 computadoras, una lavadora, que será 5 o 6 bombillas, un teléfono, pues todo lo que tiene una casa común, ¿ok? Promedio. Entonces, si estamos hablando de que nosotros aquí generamos o consumimos 1302 watts al año, kilowatts, perdón, al año, podríamos nosotros, con lo que se genera en este primer año de capturar el biogás, alimentar 71 casas al año. Y dirán ustedes, bueno, pero es muy poco, pero suministrar 71 casas al año de un consumo de 105, 1300 watts por casa habitación es suficiente, ¿no? Otra forma de ponerlo en perspectiva sería, si un alumbrado público, una bombilla de alumbrado público, el promedio consume 250 watts, que es la capacidad también de consumo. Una bombilla de alumbrado público es de 250 watts como mínimo. Consumiría al año alrededor de, aquí hice el cálculo, 72,000 watts. A ver, permítame. Por mes sería 72 kilowatts hora, ¿ok? Por mes, multiplicado por 12. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, por un año estaría consumiendo alrededor de 864 kilowatts, ¿okay? Hora, considerando que solo trabaja por las noches, 12 horas por 12 horas de 24. Entonces, este primer año, nosotros tendríamos la capacidad de alimentar 118 lámparas de alumbrado público, ¿ok? Y eso solamente el primer año. Conforme vamos aumentando la capacidad de generación, ¿sí? Ustedes van viendo que vamos a ir aumentando también
la capacidad de cuántas casas o cuántos alumbrados públicos podemos ir suministrando. ¿Sí? Ustedes pueden revisar que, por ejemplo, el año en que más vamos a producir, que sería el año 2055, tendríamos la capacidad de suministrar 1832 casas o 3067 alumbrados públicos. ¿Sí? Esa sería la capacidad de generación. Interesante, ¿no? Ahora, si dices, bueno, vamos a venderle la energía a CFE. CFE, considerando un precio de 85 centavos por kilowatts hora, estaríamos ingresando al municipio o a la empresa en el primer año 86,849 pesos, y así seguiría subiendo hasta el año 2055, que podría facturar 2,252,721 pesos. Y eso solamente con el gas que se utiliza para generar energía eléctrica, ¿ok? Entonces, pues más o menos esto nos da una perspectiva de cómo podemos valorizar el biogás. Sin embargo, aquí no estamos considerando otra fuente. Les voy a mostrar una diapositiva. ¿Okay? En esta diapositiva es un gráfico de cómo funciona la generación de energía eléctrica. ¿Okay? En este caso es una imagen de un biodigestor, pero en este caso, en vez de un biodigestor, el gas se va a estar recolectando de rellenos sanitarios. ¿Okay? Vamos a imaginar que acá, en el pozo o en el biodigestor, en vez de ser un biodigestor, es el relleno sanitario. ¿Okay? Entonces, en el relleno sanitario, pasa a los tanques de almacenamiento. Aquí hay una antorcha para ir purificando de los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono o exceso de gas. Es como un presurizador o un regulador de gas. Y de los tanques de almacenamiento, pues ya pasan al generador, que es un generador, está adaptado a trabajar con biogás. ¿Ok? Entonces, de este generador que ya trabaja con biogás, ya viene todo incluido acá, viene la generación de energía eléctrica que acabamos de calcular, ¿no? De proyectar un aproximado. Sin embargo, hay otro tipo de generación de energía que no hemos calculado, pero que también pudiésemos calcular o aprovechar, que sería la generación de energía térmica, que no es otra cosa que para que funcione este generador, pues utiliza agua, ¿no? Esta máquina, al momento de trabajar, también genera gases de escape, y esos gases de escape pues son calientes. Entonces, al utilizar el agua como un enfriador, pues aquí hay un intercambiador de calor, ¿sí? Que puede que el calor que se genera acá se pase a, digamos, al agua, o se pase o se pueda transmitir, ¿verdad? Como un gas caliente para, digamos, edificios que necesiten calefacción, para industrias que necesiten agua caliente, o para, bueno, principalmente para eso, ¿no? Entonces, en lugares donde existe frío, pues están más interesados en la producción de energía térmica, como por ejemplo en los países nórdicos, como Suecia, Inglaterra, ¿no? Finlandia, Canadá, que ellos utilizan casi el 100% de sus residuos, ya sea como biogás o ya sea como
termovalorización, pero ellos les interesa más, o más bien, el negocio más grande está aquí y no aquí, ¿sí? Aquí ellos, por las grandes temporadas de frío que tienen, pues necesitan mucha calefacción. Y esto es el principal negocio después de generación de energía eléctrica. Entonces, en este caso, estamos solamente valorizando la generación de energía eléctrica, mas no estamos valorizando todavía la energía térmica, que también puede ser un negocio, ¿no? Dependiendo del lugar, dependiendo de las necesidades, si se puede comercializar la energía térmica, pues sería otro ingreso, ¿no? Hablemos de ciudades donde la venta de calor puede ser utilizado, ¿sí? O del caso contrario, pues solamente la energía eléctrica. Entonces, aquí termina el ejercicio. Si se dan cuenta, pues es un ejercicio algo extenso, pero esto vamos a hacer evidencia y les voy a solicitar que hagan ustedes una valorización, un cálculo de generación de energía para un municipio de la costa, comenzando desde el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Sale? El resultado final sería esta tabla o una tabla en donde podamos nosotros extraer conclusiones, ¿sí? Y en una pestaña final, vamos a poner acá conclusiones. Pueden ustedes hacer un resumen de lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, se propone un sitio de disposición final para el municipio de Totocintla con aprovechamiento de biogás. La cantidad de biogás generado a lo largo de 35 años es de, y puede poner los datos, ¿no? El valor de venta del biogás es de, y así, ¿no? Ustedes pueden hacer una conclusión de lo que van a encontrar ustedes acá como resultado, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, ¿sale? Como como evidencia. Entonces, les estaré enviando este video y los archivos necesarios. Saludos.